¿Qué tal? Muy buenos días. Es muy difícil para mí ser el telonero de un módulo tan importante como este, y sobre todo porque la farmacología pues, es una área difícil que todavía da mucho que desarrollar y que no necesariamente tenemos las actualidades que queremos o que necesitamos en la práctica diaria. Lo que voy a tratar de platicar con ustedes es aclarar algunos conceptos sobre polifarmacia, que es un término que a veces pareciera que es malo, y la verdad es que no es tan malo. El problema es la hiperfarmacoterapia, que es un término que está empezando a aparecer en algunos medios. Hablar un poquito de las interacciones farmacológicas y diferenciar potencial de significativo, y tiene que ver un poquito con la percepción del riesgo y el riesgo real de las interacciones. Hablar un poquito sobre la magnitud del problema. Adelanto que en México no hay estudios adecuados sobre interacciones farmacológicas, por lo tanto todos van a tener que ser datos extranjeros. Hablar un poquito de los mecanismos farmacocinéticos y farmacodinámicos y algunos ejemplos. También les adelanto que es imposible que yo les dé ahorita todas las interacciones farmacológicas de los fármacos de uso de tubo digestivo, entonces les daré más bien las guías de dónde poder buscar la información. ¿Cuál es la magnitud del problema? En promedio, un adulto mayor, definido como 65 años o más, si está hospitalizado por cualquier causa, recibe en promedio 10 medicamentos. Si está en consulta, son en promedio 6 medicamentos, con variables de hasta 9 medicamentos. Por lo tanto, ahí está el concepto de polifarmacia. Polifarmacia se refiere a el uso de muchos medicamentos en un mismo paciente para tratar diferentes patologías. La polifarmacia, por lo tanto, no es un error, ¿sí? Lo que es un error es cuando se dan 2 medicamentos para la misma enfermedad o mecanismos de acción o aspectos farmacocinéticos que interactúan o disminuyen eficacia o aumentan el riesgo de eventos adversos. Y ahí entonces no hablaríamos de polifarmacia, sino de interacciones medicamentosas. Si ustedes evaluaran un hospital, incluso en hospitales en México, entre el 30 y el 50% de los medicamentos que se dispensan en farmacia se van a personas de más de 65 años. Quiere decir que es un grupo que consume muchos medicamentos y consume muchos medicamentos porque recetamos muchos medicamentos en ese grupo de edad, y también quizás porque tenemos algunos problemas en entender si tenemos que hacer prevención de algunas enfermedades o no. Es muy común en la farmacología clínica encontrar pacientes de 65 años que tienen 3 meses tomando paracetamol para que no les duela la cabeza. Entonces, esta prevención de las enfermedades, en muchos aspectos en México seguimos pensando que el envejecimiento es una enfermedad y por lo tanto se van a enfermar y van a requerir medicamentos, y entonces prevenimos con esto. El número de interacciones medicamentosas potenciales, definida como que la combinación de 2 o más medicamentos pueden alterar eficacia y seguridad, en México, insisto, no está reportada, pero se calcula que un 20% de los pacientes tienen potencialmente interacciones, sean que necesiten o no la combinación del medicamento. ¿Cuántas de estas se presentan clínicamente, es decir, en la consulta externa? No se sabe. Ni siquiera los estudios europeos han podido saber cuántas interacciones. Algunos calculan que entre un 40 y un 50%, si agregamos interacciones medicamento-alimento. Cuando nosotros le preguntamos a las personas de edad avanzada, en algunas encuestas que realizamos, si están tomando algún medicamento, a veces te dicen que no, y luego les preguntamos, ¿si está tomando algún té? Sí. ¿Y está tomando suplemento alimenticio? Sí. ¿Y vitaminas? También. La gente considera que no son medicamentos, pero tenemos potenciales interacciones con eso. Entonces, una de las primeras recomendaciones o uno de los primeros consejos que hacemos en farmacología es no consideren que el paciente entiende medicamento. Hay que preguntarle sobre todo lo que le dan de tomar y van a ver que van a sorprenderse con todas las cosas que se autorrecetan los pacientes. ¿Cuál es el grado de automedicación en el paciente geriátrico en México? Lo desconocemos, tenemos algunas primeros encuestas que están hablando de una automedicación hasta el 40%. ¿Cuál es el impacto en el paciente? 4% de estos pacientes, sea la enfermedad que tengan, van a tener una interacción clínicamente significativa. Algunos estudios dicen que 1 de cada 10 personas que asisten a consulta, a urgencias en un país medio, en un hospital de segundo nivel, la asistencia a urgencias se calcula que 1 de cada 10 pacientes no va por descompensación de su enfermedad, sino por el mal manejo de los medicamentos. Normalmente sub o superdosificación. ¿Cuántos de estos pueden terminar en muerte del paciente? Se calcula que entre un 2 y un 3% terminan en muerte, y se le achaca la muerte no a la combinación de medicamentos, sino a la enfermedad de base.
Obviamente los pacientes cardiópatas son los que tienen mayor riesgo de tener interacciones farmacológicas y obviamente pues, la enfermedad cardiovascular es la principal causa de muerte en México y en otros países como el nuestro, por lo tanto pacientes hipertensos, pacientes con enfermedad isquémica son los que tienen mayor riesgo y obviamente las enfermedades del sistema nervioso central, incluyendo demencia, Alzheimer, Parkinson, depresión, etc. ¿En dónde pueden estar las interacciones? Desde el punto de vista de farmacología, recordaremos que la farmacocinética, que nos habla de toda la forma en que el medicamento entra en el cuerpo, y la farmacodinamia son los principales sitios de interacción. La farmacocinética no solamente habla de los procesos de absorción, distribución, metabolismo y eliminación de un fármaco, sino también de los procesos de liberación. Liberación lo definimos como la salida del fármaco de su forma farmacéutica. No es un capricho farmacéutico tener tabletas, grajeas dispersables, geles, suspensiones. Cada una de estas formas farmacéuticas está diseñada para garantizar que el medicamento tenga un mejor proceso de absorción. Desde este punto de vista, uno de los segundos consejos es recordar que el medicamento libre es solamente aquel medicamento que tiene su capacidad de llegar al sitio de acción y que tiene efecto. Los fármacos pegados a excipientes o los fármacos pegados a proteínas no tienen funciones biológicas importantes. Por lo tanto, la primera fase es garantizar que el medicamento llegue a un sitio de acción. Recordemos que el medicamento está en todas partes del cuerpo en la mayoría de las veces, pero solamente vemos el efecto en donde selectivamente fue diseñado para actuar. Y los mecanismos de acción, que esa es la parte donde también hay muchas interacciones, garantizan que el medicamento sea efectivo y seguro. Esto tiene que ver del desarrollo farmacéutico, pero sobre todo de la adecuación clínica que cada uno de los médicos hacemos con nuestros pacientes. Algunos ejemplos, ya se hablaba durante este módulo de todas las variantes fisiológicas y algunas patológicas sobre el proceso de envejecimiento y cómo impacta farmacológicamente. Sabemos que hay una alteración tanto en el gusto como en la ingesta calórica de los pacientes de edad avanzada. Este es un ejemplo de pacientes jóvenes o adultos con adultos mayores y simplemente el inicio del proceso de la ingesta de alimentos hace que mecanismos contrarreguladores disminuyan el aporte calórico neto. Esto hace que el paciente todo le sepa feo y si de por sí los medicamentos no saben rico o si son jarabes o si son suspensiones, se ha demostrado que muchas veces si el paciente ya comió, ya no va a querer tomarse los medicamentos porque ya no siente lo atractivo de estar consumiendo este tipo de productos. Y obviamente muchas veces al revés, el paciente te reporta de que se tomó la tableta y se le quitó el apetito y por lo tanto ya no comió. Esto genera entonces un problema de apego terapéutico y se calcula que en promedio una persona de 65 años solamente cumple en el 50% su esquema terapéutico. Así que si ustedes les mandaron una tableta cada 12 horas, seguramente se va a tomar una cada 24 y si se lo mandaron por 5 semanas, seguramente van a ser solamente 2 semanas de tratamiento. Por lo tanto, es incompleto el efecto. También hay un componente visual y una interacción, relación médico-paciente que disminuye todavía más el apego. Muchas veces los pacientes salen de la consulta con una receta con 7 u 8 medicamentos y simplemente verse tan saturados de medicamentos o de instrucciones de cómo tomarlos hace que el paciente decida mejor no tomarlos, ¿no? Tómese uno en la mañana, uno en la noche, tiene que tener 2 horas de diferencia entre el primero y el segundo, no lo puede tomar con jugo de toronja, pero con jugo de uva sí, entonces por lo tanto el paciente se hace bolas. Ya hablábamos también, o se hablaba de la disminución en la motilidad esofágica y esto hace que sea incapaz el paciente de deglutir formas farmacéuticas grandes. Uno de los mejores ejemplos es el sucralfato, o sea, tragarse una pastilla de 1 gramo de sucralfato en los pacientes de edad avanzada es prácticamente imposible, independientemente de que pudiera ser el fármaco de elección en algunos procesos de gastroprotección. Obviamente muchos pacientes tienen restricción de líquidos o incluso ellos mismos por esta dificultad de deglución no consumen grandes cantidades de agua. En la práctica de la farmacología clínica se recomiendan 200 mililitros de agua por cada tableta que se consume. Entonces, si un paciente consume 6 tabletas, deberíamos estar hablando de 1 litro de agua, cosa que es totalmente imposible. Y ha habido reportes de algunas perforaciones esofágicas porque las tabletas se quedan en alguna parte del trayecto, se disuelven tempranamente y algunos de estos medicamentos tienen pH de 1 o de 2, por lo tanto generan verdaderas perforaciones esofágicas. Se altera también el vaciamiento gástrico y lo que hablaban de la hipotensión postprandial,
Sobre todo es más riesgo en pacientes diabéticos o con Parkinson, y esto genera problemas de absorción, de distribución de fármacos, y tenemos que empezar a hablar de la cronofarmacología, es decir, en qué momento del día es mejor administrar un medicamento. Entonces, muchas veces, para que al paciente no le arda su estómago, como dicen los familiares, le damos los medicamentos antihipertensivos en la comida, y justamente su pico de interacciones a las 2 horas, donde coincide con la hipotensión postprandial. Entonces, acentuamos las hipotensiones postprandiales y el paciente genera muchos eventos adversos e intolerancia a los medicamentos. La disminución de la secreción ácida gástrica se ha demostrado hasta en una disminución del 30% simplemente por la edad, y si eso le agregan todos los factores fisiopatológicos, pues puede ser mucho mayor. Esto disminuye absorción de nutrientes, pero por supuesto de fármacos, y lo que comentaban de las bacterias en el intestino. Esto genera episodios de diarrea que el paciente lo relaciona con la ingesta del medicamento. Entonces el paciente deja de consumir sus medicamentos porque le da diarrea, cuando lo que realmente tenemos son una sobrepoblación bacteriana por procesos de envejecimiento. También se habla de atrofia de epitelio intestinal y disminución de las glándulas de Brunner, que son las encargadas de compensar el pH ácido que viene del estómago a nivel intestinal, y obviamente muchas fórmulas farmacéuticas están diseñadas para ser resistentes al ácido, pero liberarse en el intestino a pHs más alcalinos. Y la falta de un cambio adecuado en el pH en esta zona hace que las formas farmacéuticas no se liberen, no se absorban, y entonces el paciente literalmente defeca las tabletas o las grajeas completas. Hay muchos estudios. Esta es una gráfica de pH con sistemas in vitro para demostrar cómo el cambio en el pH puede afectar diferentes procesos de liberación y de absorción de fármacos que se utilizan con fines gastrointestinales. Entonces, obviamente, si hay todo un diseño farmacéutico para modificar una liberación, simplemente en el paciente geriátrico puede ser que no se cumplan las predicciones. Hay otros factores que tenemos que considerar, sobre todo en pacientes, cuando empezamos desde la primera etapa, que es que el paciente tenga acceso a su medicamento. Y uno de los problemas es de que hasta 8% de los pacientes geriátricos no pueden abrir un frasco con tapa con rosca por problemas mecánicos, artritis, debilidad muscular. Entonces el paciente, pues, si no hay quien le abra su frasco, no se toma el medicamento. Pero si el frasco es una tapa con presión, como son muchos de los medicamentos que tenemos, casi el 14% no lo puede abrir. Si son blister, el 20% tiene problemas, porque a lo mejor el blister es más suavecito, pero cuando abres el blister sale volando la tableta, y entonces el paciente ya no encuentra la tableta porque además ya no ve. Si son envolturas de aluminio, el 30%. Partir una tableta se le complica en el 72% de los pacientes. Y luego tenemos un problema con nuestros amigos los médicos internistas con sus esquemas de manejo de digoxina, ¿no? Media tableta hoy, un cuarto mañana, un cuarto pasado, descansa 2 días, pero si termina en el engomado amarillo, entonces le volvemos a dar una tableta. Son esquemas extremadamente complejos que muchas veces farmacológicamente no están sustentados en este sentido. Y si le damos un frasco, algunas regulaciones internacionales hacen que los frascos sean a prueba de niños, ¿no? Los famosos child proof. Y como son productos que importamos a México porque ya vienen empacados de origen, traen estos nuevos empaques. En ese caso, el 90% de los pacientes no lo pueden abrir. Entonces sí, les cuesta 1,500 pesos el frasco y no se lo toman. ¿Y qué hacen los hijos cuando ven que sus papás no se toman los medicamentos que tanto dinero les cuesta? Ya no se los compran. ¿Cuáles son las buenas prácticas o algunos consejos que les puedo dar para ir refinando este proceso? Cuando demos el acto de prescripción es todo el proceso de llegar al diagnóstico, seleccionar el medicamento y explicarle al paciente y darle una receta. La receta es el documento final, pero todo lo demás es un acto prescriptivo. Usemos letras claras, grandes y simples, y aquí viene el primer problema, no tenemos letra de médico la mayoría de nosotros, por lo tanto no nos entendemos. No saturemos espacio en las recetas. Es un problema muy común. Mandamos los 8 medicamentos y los apretujamos en un cuarto o en una quinta parte de una hoja, y entonces el paciente brinca letras cuando está leyendo. Hay muchos estudios que han demostrado una disminución cognitiva en muchas funciones simplemente con la edad, y aquí disculpen el tamaño de la letra, pero aquí empieza a partir de los 20 años. A partir de los 20 años, cada 10 años de vida va disminuyendo hasta en un 40 o un 50% algunas actividades cognitivas. No es que se hagan tontos, simplemente tu velocidad y tu capacidad de percepción cambia.
Entonces, si ustedes amontonan mucho en una receta, el paciente lee el primer renglón y se salta uno. Entonces, insulina, 100 miligramos cada 8 horas. Y es un error que hemos encontrado en algunos hospitales. Nuestro récord lo tiene una paciente de 80 años de edad en un hospital privado en la Ciudad de México con 19 medicamentos hospitalizada, de los cuales solamente necesitaba 4. Ya llevaba un mes hospitalizada. Cuando hicimos el ajuste de medicamentos salió al día siguiente del hospital, ¿no? O sea, estaba hospitalizada por las interacciones medicamentosas, no por las enfermedades de base. Empleemos listados, ¿no? El paciente geriátrico se le hace más fácil, en lugar de leer un rollo, ¿no? Paciente geriátrico de segunda etapa de manejo, nada más listados, al paciente geriátrico se le hace más fácil. Usar gráficos solamente en caso necesario. A veces nos gusta mucho hacer nuestros esquemas de manometrías y cambios de pH. El paciente geriátrico, la verdad, le complican mucho. Usemos lenguaje concreto, no usar tecnicismos, evitar negaciones. Y eso es un problema del lenguaje en México, ¿no? Ya estamos mucho. ¿Verdad que no se va a tomar la pastilla? ¿Me dijo que me la tomara o que no me la tomara? Entonces hay que acostumbrarnos a usar preposiciones afirmativas solamente en los pacientes. Haga usted esto, no haga usted esto. Y parece mentira, pero también se hace mucha confusión. No usemos adornos de lenguaje. A veces los médicos tendemos mucho a esto, ¿no? A utilizar toda nuestra jerga técnica. Y pregunte siempre cuál es su perspectiva y cuál es su expectativa. A veces se nos olvida preguntar al paciente si puede o si quiere tomarse una tableta. Entonces nos hemos enfrentado a veces cuando hacemos estos estudios, pero en los médicos el médico decide, es que yo sé lo que es bueno para el paciente, por eso vino conmigo. Sí, pero el paciente también tiene otros problemas, como es que no tiene quien le abra el frasquito del medicamento, o no tiene quien vaya y se lo compre. Entonces, hay que preguntar al paciente qué opina y si se puede o no se puede tomar los medicamentos. Algunas veces a los pacientes les recomendamos que tomen los medicamentos temprano en la mañana antes de salirse de su casa para que no se les olvide. Pero precisamente si se toma 8 tabletas antes de salir de su casa, seguramente en la calle les va a pasar algo porque van a tener muchas interacciones. Entonces hay que distribuir medicamentos a lo largo del día. ¿Qué guías usar? Pues la verdad es de que no existe un solo documento que albergue todas las posibles interacciones farmacológicas. Les recomiendo consultar un programa que se llama FAERS en la FDA en Estados Unidos o directamente en la Unión Europea. Esta guía de Beers me gustó mucho, aunque no está tan actualizada o no la actualizan anualmente. La guía de Beers, en nombre de uno de los médicos geriatras más famosos de la American Geriatric Society, establece lineamientos muy puntuales, ya sea de medicamento con interacción con otro medicamento o condiciones patológicas que podrían asociarse o que podrían agravarse o que podrían enmascararse por el uso de medicamentos. Algunos ejemplos. Por ejemplo, muchos pacientes que empiezan a tener un mayor grado de demencia o aceleran sus desórdenes cognitivos o tienen problemas para seguir instrucciones, casi siempre están asociados a la presencia de antagonistas H2 o anticolinérgicos. Entonces, disminuir las dosis o cambiar los medicamentos por otros grupos farmacológicos disminuyen el grado de demencia o la velocidad de pérdida de desorden cognitivo. Los pacientes con la enfermedad de Parkinson, discinesias o síntomas extrapiramidales tienen prohibido el uso de metoclopramida. Ya se ha demostrado que la metoclopramida en mayores de 65 años generan muchos problemas. Hemos encontrado pacientes que incluso están bajo tratamiento levodopa-carbidopa y les quitamos la metoclopramida y luego les quitamos la levodopa-carbidopa porque no es Parkinson, son discinesias asociadas a su uso. La constipación crónica se asocia mucho al uso de verapamil, diltiazem y antihistamínicos de primera generación. Entonces, uno de los problemas que tenemos, y creo que a ustedes les ha pasado, es que el paciente que es cardiópata y tiene un problema gastrointestinal, el eterno problema de que el gastro le da medicamentos y el cardiólogo se los quita porque el cardiólogo dice que hay interacciones, las interacciones con clopidogrel, las interacciones con antihipertensivos. Realmente tenemos que tener una mejor comunicación entre las diferentes especialidades para evitar que por cumplir con el cardiólogo no cumplan con el gastro y por cumplir con el gastro no cumplan con el neurólogo. En general, entonces, y perdón por la premura, pero hablar de farmacología geriátrica es un curso de por lo menos unas 60 horas. Es que el incremento en la esperanza de vida y las enfermedades crónicas obligan a la polifarmacia. Entonces el término polifarmacia no está mal, insisto, siempre y cuando todos los medicamentos estén sustentados desde el punto de vista clínico. 2, hayamos evaluado las posibles interacciones fármaco-fármaco o fármaco-alimentos.
Además, que la mayoría de estas interacciones son prevenibles y controlables porque se conoce la farmacocinética, se conoce la farmacodinamia, por lo tanto son prevenibles en muchos aspectos y esto nos permitiría hacer chequeos de dosis en los hospitales europeos y norteamericanos. Todas las recetas hospitalarias pasan por un control de un farmacólogo para revisar las interacciones y las dosificaciones. En México lo intentamos en un hospital de la Secretaría de Salud y la respuesta fue que no tendríamos por qué intervenir en los criterios médicos. Entonces, bueno, eso es falta de una madurez y falta de una especialidad o subespecialidad en farmacología clínica en México para empezar a crear esta conciencia de revisión. Es imposible que un médico nos sepamos de memoria todas las interacciones posibles de fármacos. Es imposible. Entonces se requieren sistemas digitalizados o sistemas de control en expediente clínico para poder ayudar a esto. Necesitamos capacitar al personal de salud en la evaluación de los medicamentos para empezar etapas más avanzadas como guías de dosificación, guías de interacciones y de revisión de interacciones a través del laboratorio e incluso esta combinación que les decía, saber y prevenir qué enfermedades realmente están asociadas o están siendo agravadas por la combinación de medicamentos. En un estudio en Estados Unidos, en una universidad con una escuela de medicina, se demostró que a pesar de dar un curso intensivo de interacciones farmacológicas a estudiantes de quinto año, al año el 90% de ellos se les habían olvidado las interacciones farmacológicas. Entonces, si eso pasa cuando uno está estudiando, pues ya después de tantos medicamentos, esto es algo muy común. Y cierro explicando el problema que tenemos hoy en día. El cuadro básico de medicamentos en la mayoría parte del sector salud contempla muy pocos medicamentos, ¿no? A lo mejor un inhibidor de bomba de protones, a lo mejor 2 anticolinérgicos, a lo mejor una fluoroquinolona, a lo mejor una cefalosporina, pero en la vida real, en la calle, hay 14 cefalosporinas, hay 8 anticolinérgicos, hay 16 inhibidores de bomba de protones. Entonces, tenemos que ir al ritmo y a la par del desarrollo para poder generar una buena toma de decisiones con este tipo de pacientes. Muchísimas gracias.